Bienvenidos, mi nombre es Xavier Siguiento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar aprendiendo a jugar Cruce de los Andes Volumen 1 Gobernación. Es un juego de 1 a 3 jugadores con una duración de 30 minutos a partir de los 10 años. Fue diseñado por Julián Braco, el arte es de Miguel Ángel Álvarez y César Carrizo. Esta edición fue editada por Épica Juegos y Mendocen en el año 2018 y también hay una edición por Toyco, creo que en el año 2019. Trae las cartas, los distintos personajes y también trae 2 juegos de rol de una hoja o 2 hojas, y a su vez en el manualcito trae una intro de qué son los juegos de rol por Gabriel Medina. Es un juego de set collection o de armar set, donde vamos a tener que armar cooperativamente 4 sets de equipo, ejército, política e historia. Tenemos 4 personajes: José Álvarez Condarco, José de San Martín, Remedios de Escalada y Fray Luis Beltrán. El juego nos cuenta un poco de historia. Básicamente, San Martín toma la gobernación de la zona de Cuyo, Mendoza, se establece ahí y durante unos años mejora económicamente toda la zona y prepara el ejército para hacer el cruce de los Andes y eventualmente la liberación de Chile hasta llegar a Venezuela. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es armar los distintos sets del 1 al 8. Si logramos completar un set va a ser una victoria marginal, 2 sets va a ser victoria valerosa, 3 sets va a ser victoria heroica y los 4 sets va a ser una gran victoria del pueblo cuyano. Lo primero que vamos a hacer es agarrar los 4 personajes y dejarlos en la mesa al alcance de todos. Lo siguiente es separar la carta de fin de juego y mezclar todo el mazo de cartas. Dejamos el mazo y ponemos la carta de fin de juego al final. A nuestra derecha va a estar el mazo de descarte, que va a ir teniendo las cartas que descartemos. Y en su turno cada jugador va a tomar 6 cartas que van a formar su mano. Todas las cartas que tengan efecto inmediato que se tomen en esa mano inicial se descartan a la pila de descarte. Algo importante, es un juego cooperativo, pero no podemos ni ver las cartas de los otros jugadores ni dar indicios de qué cartas tenemos nosotros en la mano. Según el manual de reglas, el jugador más alto es el primero en jugar y vamos a seguir en sentido de las agujas del reloj o dextrógiro. ¿Cuáles son las acciones? Un jugador puede tomar un personaje que no esté frente a otro jugador. A partir del segundo turno, los jugadores pueden mantener el personaje o cambiarlo por otro que esté disponible. Lo otro que tenemos que hacer, antes de utilizar cualquier carta, tenemos que tomar cartas del mazo. Debemos siempre tomar al menos una y podemos tomar hasta 3. Si decidimos utilizar algún tipo de habilidad, digamos que tomamos una carta y decidimos utilizar cualquier tipo de habilidad, no podemos continuar tomando cartas. Algunas cartas tienen la habilidad de tomar cartas extra. Esta carta se debe jugar aparte de la toma de cartas obligatoria, y esta acción puede realizarse luego de poner cartas en juego. Para poner cartas en juego tienen que cumplir ciertas condiciones. 2 o más cartas de un mismo tipo tienen que ser consecutivas. Entonces en este caso podemos bajar estas 2 cartas de ejército, 3 y 4. O si tuviéramos más, podríamos bajar una secuencia más larga. Por ejemplo, 3, 4, 5 de carta de ejército. Si ya hay cartas en juego, necesitamos tener cartas consecutivas para poder bajar. Si tuviéramos solo el 1 de carta de ejército, no lo podemos bajar a menos que tengamos 1 y 2 y se pueda conectar en la secuencia. Pero existen algunas cartas de habilidad, como la de Condarco, que nos permite bajar una carta individual para continuar la secuencia. Entonces en este caso, si tuviéramos solo el 2, podríamos bajar el 2 utilizando la habilidad de Condarco, siempre y cuando esté frente a nosotros. Si es un personaje que está disponible para todos, no lo podemos utilizar a menos que lo agarremos al comienzo del turno. Cada vez que se completa un grupo de 8, lo cerramos para indicar que fue completado. Al terminar nuestro turno, debemos contar cuántas tarjetas tenemos en la mano y si son más de 6, debemos elegir cuál va al descarte. Si la tarjeta de fin de juego va al descarte o va a la mano de un jugador, termina el juego. Los jugadores tienen la opción de poder revisar el descarte en cualquier momento sin modificar el orden. Las tarjetas de efecto inmediato
Si un jugador toma una tarjeta de efecto inmediato, debe mostrársela al resto de los jugadores y ejecutar su habilidad inmediatamente. Luego la coloca en el descarte. Tarjetas de un solo uso. Cuando un jugador lo toma del mazo, debe ponerla en su mano. Puede utilizar la habilidad en cualquier momento de su turno. Una vez utilizada, la pone en el descarte. Las habilidades de los personajes se pueden utilizar en cualquier momento del turno. Las habilidades de las cartas con el número 8 se ejecutan cuando son puestas en juego. Cuando una tarjeta de un solo uso indica ignorar el efecto de una tarjeta de efecto inmediato, esta no toma efecto y se descartan ambas. En el mazo hay 4 tarjetas libres que sirven a modo de comodín. Digamos que tenemos bajado 1, 2 y 3 y en mano tenemos el 5 y una de las tarjetas libres podemos utilizarla para bajar. Pero no se considera completado por más que tengamos las 8 si hay un comodín utilizándose. En cualquier momento que un jugador tenga en mano el número que falta, se reemplaza por el comodín y el comodín se descarta. Si queremos jugar en modo solitario, lo único que tenemos que hacer es quitar la tarjeta de personaje de remedios de escalada y jugamos normalmente efectuando cada uno de los turnos. No olviden suscribirse al canal de Partida de Locos, darle like al video, compartir en sus redes sociales y activar la campana de notificaciones. También pueden comentar qué les pareció el juego, es bastante interesante, cumple su rol de aprender un poco de historia, el manual está lleno de citas de San Martín y contando la historia sobre los eventos. No olviden pasar por cafecito.app/partida de locos e invitarnos un café para motivarnos a seguir generando contenido, quizás motivarnos a cruzar los Andes. Vamos a estar viendo más adelante estos 2 juegos de rol de una página. Esto es Cruce de los Andes, mi nombre es Xavier Siliento y esto es Partida de Locos.